Hola Marce. Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos minuticos para que se conecten más personas y comenzamos. Bueno, buenos días, ya son las 10:30, hora de comenzar el webinar. Bienvenidos todos al webinar de qué pagas en tu factura de energía. Les vamos a hablar un poco sobre los valores que siempre encuentran en esa factura, que es un tema tan desconocido para tantos colombianos que no revisamos la factura, simplemente pagamos y cuando ya se nos eleva o se nos disminuye es que medio miramos un poco esta información. Entonces, bueno, acá está nuestro experto en el tema, Carlos Palacios. Se los presento, él es nuestro líder de energía NEU. Y bueno, Carlos, te escuchamos. Voy a presentar. Listo. Ahí. Carlos, tienes el micrófono apagado. Dale en la partecita de arriba para comenzar. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya, perfecto. Vale, gracias Marce. Les decía que en las siguientes diapositivas les voy a hablar y presentar las componentes de la fórmula tarifaria, que son las componentes por las cuales se construye el costo unitario de prestación del servicio. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas, eh, cómo se construyen y qué incide en la formación del precio total de la energía. Entonces nos vamos a detener en esta diapositiva y luego vamos a entrar en un poquito más de detalles de estas componentes. Entonces voy a empezar de la última componente hacia la primera, es decir, voy a empezar por las restricciones. Las restricciones es una componente que refleja los costos en los que tiene que incurrir el sistema para poder permitir que se entregue la energía en cada uno de los usuarios.
Y esto porque las condiciones reales de operación difieren de las condiciones ideales con las que se planea pues el despacho de la energía en el sistema, por distintas causas, porque hay indisponibilidad de líneas, porque una central de generación no puede operar porque está indisponible o porque tiene restricciones en la red, por necesidades eléctricas de estabilidad del sistema, en fin. Entonces, esto implica unos costos adicionales de operación y son trasladados a todos los usuarios de la misma manera. Es una componente que es igual para todos los usuarios del sistema y obedece pues a estas condiciones operativas. De manera general, uno puede decir que es inversa al precio de energía en la bolsa, es decir, cuando el precio en la bolsa de energía está alto, la componente de restricciones tiene un valor bajo y viceversa. Cuando el precio de energía en la bolsa es bajito, el precio de las restricciones es alto. Uno pudiera ubicar el valor de esta componente entre 10 y 40 pesos por kilovatio hora. Fluctúa cada mes, es diferente para cada mes y es una variable que obedece a condiciones operativas del sistema. La siguiente componente, que es la componente de pérdidas, esta componente busca remunerar o reconocer más bien los costos de las pérdidas, valga la redundancia, que se causan en el transporte de la energía, pérdidas por calor y energía que se producen pues en el transporte desde que se genera hasta que se entrega en cada uno de los usuarios. Esto, lo que se paga en la factura es el valor de las pérdidas, el valor eficiente de pérdidas. Este valor está alrededor de 50 pesos aproximadamente, es aproximadamente un valor de 50 pesos por kilovatio hora. Y pues reconoce a los agentes de la cadena estos costos que son, digamos, perdidos en los procesos de transformación y transporte de la energía. Luego viene la componente de distribución. Esta es una de las componentes, digamos, más relevantes y que tiene mayor peso en la factura. Y es porque es una de las actividades principales en la cadena, una actividad pues fundamental en la cadena que está en cabeza de los distribuidores y lo que ella hace es llevar la energía desde las grandes, desde los grandes centros de consumo hasta el usuario final, ¿sí? Entonces, para esto se requieren activos de transformación, activos de transporte de energía en media y baja tensión. Esto, pues, para que lo tengan presente, son las instalaciones eléctricas que vemos en las ciudades, pues los cables, los postes, las subestaciones que vemos en las ciudades. Eso es lo que se remunera a través de esta componente. Su cargo o el valor del cargo depende no solo del sino del nivel de tensión en el que está conectado el usuario. En la medida que el usuario está en un nivel de tensión más bajo, nivel 1, como somos los usuarios residenciales, pues este cargo es más alto porque se requieren más procesos de transporte y transformación. En la medida que el usuario está conectado a un nivel más alto, como es la gran industria, pues este cargo de distribución es menor porque requiere menos procesos de transformación y de transporte. Y la forma en la que este cargo es formado, pues esto depende de un plan de inversiones que presentan las compañías de distribución al regulador para aprobación del regulador y luego de aprobación, pues estas compañías pueden aplicar este cargo de distribución. De manera pues que los comercializadores somos un recaudador de este ingreso, que es un ingreso del distribuidor, y debemos en consecuencia pues transferirlo a ellos y este ingreso pues como les contaba es aprobado de acuerdo a un plan de inversiones para un periodo de 5 años. Luego tenemos la actividad de transmisión. El transmisor pues se encarga de transportar la energía en alta tensión desde los centros de generación hasta, hasta los grandes centros de consumo de manera similar a la distribución, pues este cargo se forma a través de unas inversiones que presenta el transportador al regulador para su aprobación, unas inversiones con un horizonte de largo plazo y de acuerdo pues a un plan de expansión que define el planeador, la UCME, y se define un cargo que es un cargo único nacional y está del orden de
40 pesos por kilovatio hora aproximadamente. Entonces es un cargo regulado y de manera similar pues al cargo de distribución, también los comercializadores lo que hacemos es recaudar ese dinero y transferirlo al operador del mercado para que el operador del mercado a su vez lo distribuya entre los distintos transportadores. Y luego vienen las componentes que están en competencia, la componente de generación y la componente de comercialización. Entonces, la labor de los comercializadores o la labor de NEU y de todos los otros comercializadores que participamos en este mercado consiste en administrar la medida, facturar a los usuarios, hacer el recaudo de toda la cadena y representar a los usuarios en el mercado de energía mayorista. Esta labor de comercialización está en competencia. Los usuarios, pues como algunos de ustedes lo saben y hacen parte de NEU, tienen libertad de elegir a su comercializador, pueden hacerlo de manera libre, y los costos de la comercialización están definidos en función de unos costos de prestación del servicio de los comercializadores que están asociados al distribuidor, ¿sí? Otros comercializadores como NEU, que son comercializadores independientes, tienen como referencia esos costos, pero al ser más pequeños, más ágiles, pues son más eficientes y tienen unos costos menores. De manera pues que un comercializador como NEU tiene unos costos eh, inferiores, la tarifa de comercialización es inferior a la de los distribuidores que prestan el servicio en las distintas zonas del país, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos la actividad de generación, que es la que determina el precio de la energía como tal. Las otras actividades son actividades pues, de transporte, de la representación comercial o las actividades para la operación del sistema, pero la actividad de generación es la que define el precio del kilovatio hora, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar de la formación del precio del kilovatio hora y no de la tarifa, porque lo que estamos viendo antes eran todas las componentes que forman la tarifa, aquí vamos a hablar solamente del precio de la energía. Para hablar del precio de la energía es primero fundamental tener presente cómo se genera la energía en Colombia. En Colombia tenemos una matriz de generación que es principalmente hidráulica. Nuestra capacidad de generación está concentrada en centrales de generación hidro y en consecuencia la generación es producida en ese tipo de plantas. Entonces, esta gráfica que es del operador del mercado de XM, pues nos muestra que las áreas azules, tanto la azul oscura como la azul más clara que está abajo, es generación hidro, ¿sí? Es generación hidro, eh, que, que en Colombia aproximadamente el 75% de la generación se produce con esta tecnología. Y las franjas gris es carbón, la franja rosada es generación a gas y la franja naranja es generación con combustibles líquidos. Entonces, en Colombia tenemos una matriz de generación hidrotérmica, como ya les digo, es principalmente hidro, y esto hace que los determinantes o los factores que impactan el precio de la energía pues son, digamos, bastante asociados a la variabilidad climática y particularmente a los aportes de las lluvias, ¿sí? Entonces, siguiente diapositiva, Marce. Entonces, pues vamos a hablar un poco de los principales factores que impactan el precio de la electricidad en Colombia. Como les decía, además del comportamiento de la demanda y de la disponibilidad de la oferta, los factores fundamentales, uno de ellos es el clima, los aportes hidrológicos. Aquí podemos ver en estas gráficas donde se presenta los aportes hidrológicos y las reservas de los embalses del último año. Entonces la línea roja que tiene los puntos pues refleja el último año donde hemos visto unos aportes hidrológicos relativamente altos con relación a otros años, y esto es porque se viene presentando un fenómeno que se denomina el fenómeno de la Niña, donde la temperatura del Océano Pacífico es baja y esto
para el caso colombiano representa un incremento en las lluvias, ¿sí? O lluvias por encima del promedio histórico. Entonces, esa es la condición de lluvias que hemos tenido en los últimos meses y que aún se vienen presentando, y esto ha hecho que las reservas del sistema tengan un nivel, digamos, adecuado, un nivel alto, y entonces tenemos aquí un factor que favorece la formación del precio de la energía, es decir, en la medida que haya agua, tenemos mayor capacidad de generación o disponibilidad de generación en el país, reservas de energía, y en la medida que tengamos reservas, pues los precios se mantienen en un nivel moderado, ¿sí? Ahora, siguiente gráfica, por favor. Otro factor importante son los factores macroeconómicos, y esto es porque de las componentes que hablamos antes, mmm, algunas de ellas están impactadas por los indicadores de precios, como son el IPC y el IPP, y por la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, en la medida que los indicadores de precios, los índices de precios tiendan al alza, tengamos presiones inflacionarias, pues esto también impacta la formación no solamente de la componente de generación, sino de las otras componentes de la tarifa. Recientemente y en el último año, pues no solo en Colombia, sino en el mundo, se han presentado presiones inflacionarias derivadas de las consecuencias de la pandemia, principalmente, de escasez de productos, de bienes y servicios, y esto ha presionado los precios al alza, y esto se refleja en algunas de estas componentes tarifarias. Igual la tasa de cambio, para el caso de la energía hay una componente en la formación del precio de la generación que está asociada a la tasa de cambio, y esto pues también genera presiones al alza en el precio de la energía, por lo menos en una de sus componentes. Entonces los factores macroeconómicos también tienen impacto en la formación de los precios de la energía o de la electricidad en Colombia. Y finalmente, el precio de otros energéticos también tiene impacto en el precio de la energía, y si recuerdan en la gráfica donde les mostraba la generación, pues decíamos que el 75% aproximadamente de la generación es hidro en Colombia, pero queda un 25% que es generado con fuentes térmicas, con generación con combustibles líquidos, con gas y con carbón. Eh, Estos energéticos están teniendo unas alzas importantes recientemente, y esto tiene un efecto sobre los precios de la generación con esas tecnologías que son necesarias para abastecer la demanda en Colombia. Aun cuando tengamos unas lluvias muy altas, mucha lluvia, igual se requiere la generación con estas tecnologías. Entonces, el costo de estos commodities, el costo del carbón, del petróleo y sus derivados, y el gas natural, que está muy acoplado al precio del petróleo, pues tiene un impacto en los costos de generación de estas tecnologías térmicas. Entonces también tienen un efecto en la formación del precio de la energía. Entonces digamos que estos son los determinantes principales, no son los únicos, pero son los principales. Uno, unos factores climáticos, factores macroeconómicos, y el precio de otros energéticos, son lo que determinan el precio de la generación en Colombia. Entonces, miremos esta gráfica que nos presenta lo sucedido en más de 12 meses, en 15 meses aproximadamente, en Colombia, donde la línea azul oscura, la línea azul más gruesa, presenta el comportamiento del precio de la energía en la bolsa, en el mercado de corto plazo, y las líneas más delgadas representan los precios de oferta de otras tecnologías. Entonces aquí tenemos la línea delgada azul, es los precios de la energía hidráulica. Tenemos por aquí arriba los precios de generación con gas, más arriba los precios de generación con combustibles líquidos, y los precios del carbón están por aquí más abajo en una línea oscura, gris oscura. Eh, entonces, lo que vemos acá es que en el mes de diciembre y en el mes de febrero se presentó un comportamiento al alza de los precios de energía, motivado principalmente por presiones al alza de los costos de otros energéticos y necesidad de incrementar las reservas hidro para
mantener un nivel de embalse que permita tener energía suficiente para todo el año por parte de los generadores hidro, ¿cierto? Entonces hubo este par de picos en los precios eh, que si ven los mismos periodos del año pasado, es decir, de hace un año, los periodos de diciembre, enero y febrero, marzo, también se presentan esos picos y es porque esta es la época eh, de, digamos, de menores aportes hidrológicos. Entonces, aquí lo que sucede es que hay un incremento de las reservas para afrontar los meses de menores lluvias y eso genera estas presiones al alza, adicional pues a las otras variables que ya les mencionaba ahorita, ¿cierto? Entonces tenemos aquí estos dos picos que se han reflejado pues en unos mayores precios de la energía. Siguiente diapositiva, Marcia. Ahora, les hablaba de las reservas. Entonces, uno pensando en la perspectiva futura, aquí tenemos esta información que construye el operador del mercado XM, donde se presenta el porcentaje de reservas de los embalses actual, que está alrededor del 60%, y donde vemos que se ubica dentro de una, digamos, dentro de un rango normal de, de operación del mercado. Esto nos da señales de que los precios a futuro, en lo que resta del año, pues por lo menos por condiciones de reserva hidrológica, y ahorita vamos a hablar de la perspectiva de lluvias, no deberían tener presiones al alza, ¿sí? Tenemos pues unas condiciones de reservas normales y deberían pues estar moderados o unos precios moderados, no deberíamos tener presiones al alza de los precios por efecto de las reservas y de los aportes hidrológicos. Ahora, como ya les contaba ahorita, hay otros factores que impactan la formación del precio, ¿sí? Siguiente diapositiva, Marcia. Entonces, con relación al pronóstico, les decía que en los últimos meses se han presentado condiciones de niña, esto es condiciones de mayores lluvias a lo normal, y la perspectiva para los próximos meses, o el pronóstico que hace el IDEAM, las gráficas están pequeñas, pero creo que para efectos explicativos creo que es suficiente. El pronóstico de los próximos 6 meses del IDEAM lo que refleja son unas condiciones de mayores lluvias en algunas zonas. Si en la gráfica tal vez aprecian unas áreas del país que están resaltadas en verde, por acá en el área de Córdoba. Bueno, estos son los meses de abril hasta septiembre. Abril, mayo, junio arriba, julio, agosto, septiembre abajo. Entonces las áreas que aparecen con unas marcas verdes o azules son las áreas en las que se esperan lluvias más altas que el promedio y las áreas que aparecen en colores rojos o marrón son las áreas en las que se esperan lluvias o aportes hidrológicos inferiores al promedio de los últimos 20 años. Entonces, de manera general, el IDEAM está viendo que para el próximo semestre hay un fenómeno de la niña suave, que eso lo que es que las condiciones de hidrología sean relativamente normales. Sin embargo, hay unas zonas del país en las que se van a recibir mayores aportes y para efectos pues de los pronósticos del precio de energía, lo que es más relevante es identificar los aportes en el área andina y particularmente en la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, que atraviesan todo el país y allí es donde se ubica la mayor porcentaje de la generación hidráulica del país, ¿sí? En los cuencas y afluentes de los ríos Magdalena y Cauca, todo el área andina. Lo que vemos es que no hay condiciones o no se esperan bajas lluvias en esa área, en esa zona, salvo para el mes de septiembre, donde por acá abajo, en los departamentos del Cauca y Valle, pues pareciera que fuera a haber menores aportes hidrológicos. Sin embargo, en el resto del horizonte pues analizado, se ve que hay buena hidrología y esto pues lo que nos lleva es a pensar que vamos a tener reservas y aportes suficientes para generar energía hidráulica y en consecuencia pues tener unos precios de energía moderados.
Siguiente diapositiva, Marce. Bueno, en fin. Lo que queríamos hablarles era pues esto, de las componentes tarifarias y de la perspectiva que vemos de los precios de energía futuro. Lo que vemos es que hay condiciones para que los precios se mantengan moderados, no vemos condiciones para que tengan unas alzas pronunciadas, y pues quedamos atentos a las inquietudes que puedan tener sobre esta presentación o en general pues sobre el precio de la energía y sus perspectivas. Así es, como les acaba de decir Carlos, cualquier duda que tengan la voy a escribir acá en la cosa de preguntas, en la cajita de preguntas y respuestas. Voy a escribir el correo al que pueden escribir las dudas que tengan. Y no, pues estamos pendientes y muchísimas gracias por conectarse. Esperamos que hayan aprendido en este webinar. Muchas gracias, Marce, y feliz día a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias. Chao. Vale, feliz día.